Hola, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la clase de legislación fiscal. En esta ocasión vamos a platicar sobre los recursos administrativos en materia fiscal. En la clase pasada hablamos de el procedimiento de verificación. Ahora bien, cuando el fisco determina ciertos hechos jurídicos o actos jurídicos eh, que implican al particular, eh, implican molestias al particular, como por ejemplo la determinación de una multa, el hecho de que no pagaste impuestos y te van a embargar, o cualquier determinación del fisco que cause perjuicios al contribuyente. Existen lo que generalmente se conocen como eh, medios de defensa. En nuestro caso, el nombre correcto son recursos administrativos. En la página dejé el material PowerPoint de lo que vamos a platicar ahorita. Así que les recomiendo que vayamos al material y estemos pendientes de lo que dice ahí, que es en concordancia a lo que vamos a platicar en estos momentos. Nos dice que los recursos administrativos son medios de defensa con los que cuentan los gobernados para impugnar los actos y resoluciones que afectan su interés jurídico. Como ya aclaré, cuando algo nos afecta en nuestra esfera de derechos proveniente del SAT, podemos interponer los recursos administrativos. La consecuencia de interposición de los recursos administrativos es que se confirme, se revoque o se modifique la resolución o el acto administrativo. Seguimos con el ejemplo. En caso de una multa, que se confirme la multa, que se revoque la multa o que se modifique la multa. Son los tres objetos o tres objetivos que vamos a lograr con el recurso administrativo, con el medio de defensa. Insisto, que se confirme, se revoque o se modifique la resolución administrativa. Ese es el objeto del recurso de defensa o del recurso administrativo. Es importante que para evitar un desechamiento del medio de defensa siempre se debe impugnar el crédito fiscal, es decir, la multa. Acuérdense que todo impuesto no pagado se convierte en un crédito, así como los actos de ejecución, que es el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y el acto de embargo correspondiente. Es decir, tenemos que impugnar todo, tenemos que impugnar desde el mandamiento de ejecución, la notificación, la ejecución y el crédito mismo. Tenemos que impugnar todo lo que conlleva el acto administrativo. Insisto, estamos en materia fiscal y estamos hablando de actos administrativos emitidos por el fisco, por Hacienda. Los actos administrativos emitidos por Hacienda son el cobro de multas. Por lo general, cuando no pagas impuestos, el cobro de multa, el cobro de actualizaciones, recargos. Entonces, cuando no pagamos o el SAT registra que no se encuentra pagado determinadas contribuciones, te puede ejecutar un PAE, un proceso administrativo de ejecución, y ante esto podemos poner el recurso de revocación. Y es importante que el recurso, insisto, busca confirmar, revocar o modificar la resolución. Y para evitar que se deseche tenemos que impugnar todo el conglomerado de actos jurídicos que ello implica. Entonces, ante esto, pues tenemos que el acto de molestia tiene que ser impugnado totalmente. ¿Cuál es el objeto del recurso? El objeto del recurso o el recurso permite impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal si consideran que no fueron emitidos tomando en cuenta las disposiciones legales. Si se considera que los actos administrativos no cumplen el principio de legalidad, se puede impugnar. En la demanda se ofrecen argumentos, se exhiben pruebas que ampare la pretensión de nulidad. La autoridad tiene la obligación de analizarlos, valorarlos y emitir una resolución definitiva.
E insisto, consiste en dejar sin efecto el acto, confirmarlo o modificarlo. Inclusive algunos autores dicen, y es correcto, aparte de esas tres, puede mandar a reponer el proceso administrativo, emitir un nuevo proceso administrativo, declararlo improcedente, tenerlo por no interpuesto, sobreseerlo. Hay una variante de cosas, pero nos concentramos en las tres primeras, que es dejar sin efecto, confirmarlo o modificarlo, nullificarlo, confirmarlo o modificarlo, tal como lo mencionamos: revocar, confirmar, revocar o modificar. Siempre aprendes esos temas. El objeto del recurso administrativo es confirmar, revocar o modificar el acto administrativo. En este caso, la imposición de alguna sanción o el requerimiento de algún crédito fiscal, de alguna multa, impuesto, recargo o actualización no pagado. Seguimos avanzando. El recurso administrativo, por regla general, se pone dentro de los 30 días hábiles aquel en que estamos enterados o que se nos fue notificado el acto administrativo o la multa en sí. 30 días hábiles. En cuanto a violación al proceso administrativo, 10 días. Y en caso de ser un tercero perjudicado, en cualquier tiempo. Es decir, cuando, por ejemplo, el SAT embarga una negociación que no es del contribuyente requerido, que es del vecino. Entonces el vecino no tiene 30 días, puede hacerlo en cualquier tiempo. Pero por lo general el contribuyente tiene 30 días para impugnar el acto administrativo. ¿Dónde se encuentra fundamentado el acto administrativo? Bueno, el acto administrativo se encuentra fundamentado por el Código Fiscal de la Federación en los artículos 18, 19, 42, 116, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 133B, 133C, 133D, 133E, 133F, 133G, 134 y 175. Así también se encuentra en la miscelánea fiscal, en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, en los artículos 28, apartado A, fracción 50 y apartado B, artículo 29, apartado 1, fracción primera, artículo 30, fracción 50, artículo 31, apartado E, fracciones 1, 2, 3, artículo 35, fracción 26, artículo 36, apartado C, fracciones 1 y 2, 37, fracciones 1 y 2. Y la ley aduanera también lo contempla. Estos artículos que acabo de recitar, obviamente no son de memoria, están en la diapositiva que les compartí, son del Código Fiscal de la Federación y reglamentan el recurso de revocación. Siempre que se promueva un recurso de revocación, el SAT, el Tribunal Administrativo, nos va a pedir una garantía, es decir, que se garantice el interés fiscal, una fianza, pues. Por ejemplo, si yo impongo un acto administrativo contra un procedimiento de cobro de 1 millón de pesos, el fisco, el tribunal nos va a decir, ok, te admito el recurso, pero tienes que poner una garantía por ese 1 millón de pesos. Esa garantía puede ser cubierta en términos del artículo 141 del Código Fiscal, es decir, en efectivo, mediante fianza, hipoteca. Hay muchas formas de poner esa fianza, pero lo importante es que siempre que iniciamos un recurso administrativo nos van a pedir una garantía fiscal, y es importante estar listo, y es importante que nuestros clientes sepan que sí, que podemos optar por un medio de defensa, pero que ese medio de defensa implica el pago de una garantía, ya sea en efectivo, en fianza, póliza de fianza o a través de una hipoteca de un bien inmueble. Entonces, todo acto
todo proceso de defensa, todo acto de defensa implica necesariamente una garantía fiscal. En términos, y se puede pagar en términos del artículo 141. Ok. ¿Es posible no pagar la fianza? No, no es posible. No es posible. Siempre hay que hacerlo. Ninguna autoridad puede exentar del pago de la fianza. Y ninguna autoridad puede exentar del pago de la fianza. Entonces es algo que siempre debemos tenerlo muy consciente. Ok. Los recursos administrativos en materia fiscal están regulados por el Código Fiscal de la Federación, en los artículos que ya dijimos. Sin embargo, hay su similar en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero en este caso nos abocaremos al recurso administrativo fiscal. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo también establece algunos lineamientos para efectos del recurso administrativo. Ok. El Código Fiscal de la Federación establece que el recurso administrativo será opcional. ¿Qué quiere decir esto? Ante la imposición de un acto administrativo por parte del fisco, el contribuyente tiene dos opciones. Se va dentro de los 30 días al recurso administrativo o se va directo al juicio de nulidad. Esta opción se llama optatividad, es decir, puedes optar entre el recurso administrativo que debe resolver la misma autoridad o el juicio de nulidad que debe recibir el tribunal. Entonces es importante ¿cómo se presenta el recurso administrativo? El recurso administrativo se presenta a través del buzón tributario. Puede ser en efectivo, personal ante la autoridad, o puede ser a través del buzón tributario. Hoy en día todas las actuaciones se realizan a través del buzón administrativo. Te notifican a través del buzón administrativo y inclusive a través del buzón administrativo pues puedes interponer el recurso. El recurso administrativo de revocación pues en realidad es una demanda. En las siguientes clases iremos analizando los requisitos del recurso administrativo, cómo se presenta la demanda, qué elementos requiere la demanda, qué documentos tienes que presentar en la demanda y similares. Pero es importante que se queden con este tema. El recurso administrativo es un medio de defensa contemplado por el Código Fiscal de la Federación. ¿Un medio de defensa para qué? Para impugnar actos administrativos del fisco, del SAT. ¿Y cuáles son los actos administrativos del SAT? Pues son los cobros de las multas, los cobros de las actualizaciones, los cobros de los impuestos. Es importante que consideren que se tienen 30 días para interponer el recurso, que el recurso se puede interponer a través del buzón administrativo, que es optativo también, que puedes obviar el recurso e irte directo al juicio de nulidad, que siempre deberás impugnar todo lo que ello implica, el acto de mandamiento, el autodemandamiento, la notificación, la ejecución y el mismo crédito fiscal. Y que obviamente el escrito, que es lo que veremos en la siguiente clase, tendrá que tener los requisitos de ley para efectos de poder ejecutarlo completamente. La fundamentación, pues es la que acabamos de hablar, está en el Código Fiscal, artículo 18, 19, 42, 116, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 133B, 133C,
133D, 133E, 133F, 133G, 134 y 175 del Código Fiscal. Ahí se establecen las reglas del recurso. Ojo, el recurso administrativo, hablaremos en la clase pasada, pero os adelanto, se presenta ante la misma autoridad que emitió el acto jurídico. Es decir, ante la misma autoridad que nos embargó, que nos pretende embargar. Y para que esa misma autoridad revise el acto administrativo y si hay algo que corregir, revoque, modifique o confirme el acto administrativo. También es importante mencionar que en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar nos van a pedir garantía, la garantía del interés fiscal, y que ninguna autoridad está facultada en términos de ley de negar esa garantía. Entonces, siempre debemos estar conscientes que esa garantía debe ser pagada y exhibida en el momento. Si no, el recurso administrativo no va a proceder. Ok, muchachos, pues les agradezco la atención a este breve video. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Por lo pronto, en las plataformas dejamos actividades y las podemos checar. Muchas gracias. Estamos pendientes. Que pasen buen día y nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias.